Muy buenas y bienvenidos o bienvenidas una vez más al canal. Yo soy Marta y hoy vengo con un vídeo de recomendación de libros clásicos, pero en este caso serán libros cortos, libros fáciles de leer y que además atrapa su lectura, sobre todo para esos momentos en los que quizás estamos en un parón lector o, en un caso muy distinto, estamos adentrándonos en lo que sería la literatura clásica. Considero que una forma muy fácil y además práctica de adentrarse en lo que sería la literatura clásica pues sería a través de los clásicos cortos, de estos libros de relatos que son quizás entre 150 y 200 páginas, o incluso a través de los relatos cortos, ¿no? De las colecciones de cuentos. Y en este caso en concreto traigo libros que a mí me han gustado mucho, pero que además han sido lecturas muy rápidas, porque por el hecho de el argumento o por cómo están escritos, pues atrapan al lector. El primero de estos libros es La felicidad conyugal de León Tolstoy. Este es un libro que no llega a 200 páginas y la verdad es que es una lectura apasionante porque desde el principio vemos que pese a que su prosa quizás es un poco más lenta, o al menos en comparación a los otros libros de los que voy a hablar en este vídeo, el tema principal que trata Tolstoy en esta obra es el amor, pero desde una perspectiva quizás más temporal, cómo el amor tiene sus etapas y cómo va evolucionando. Y también trata de responder un poco de forma implícita a lo que sería la pregunta de cuál es o cómo es el amor verdadero. Y todo esto se trata a través de los ojos de María, que es la protagonista de la historia, pero vemos que todos los hechos suceden a través del matrimonio que ella establece con Sergei, que es un hombre un tanto mayor que ella, pero desde el momento en el que se reencuentran y María ya pasa de ser una niña a ser una mujer, ahí ya empiezan a tener una relación mucho más profunda y vemos cómo ambos se van enamorando. Pero no solo esto, sino que además vemos las diferentes fases por las que pasa el matrimonio hasta llegar a una etapa mucho más adulta y mucho más quizás consolidada y asentada. Y quizás lo que más me gustó de esta obra es la forma de narrar que tiene Tolstoy, porque es muy pausada, pero a la vez van sucediendo muchas cosas. Las descripciones son muy bellas y muy bien hechas. También la capacidad que tiene el autor para ponerse en los ojos de María, porque al final su protagonista acaba por ser una mujer, y ver cómo él entiende a las mujeres desde una perspectiva quizás mucho más profunda de lo que en apariencia podríamos esperar. En definitiva, esta es una muy buena obra, creo que es fácil de leer, además es amena, además nos despierta la reflexión. Quería subir una reseña al canal, pero es que vi la reseña de Gonzalo Broto, os dejaré su canal aquí en la descripción, porque si os la habéis leído o tenéis más curiosidad, pues id a verla, porque realmente su reseña es muy exhaustiva y cuando la vi es que ya pensé, dije, ya lo has dicho todo lo que yo pensaba decir. Así que os remito a su reseña porque es maravillosa. Y ahora, cambiando completamente de continente, nos vamos a Francis Scott Fitzgerald con su gran obra El Gran Gatsby. Esta es una obra que yo cuando la leí, la verdad es que me atrapó mucho. Tiene una trama que sucede muy rápido y además hay mucho misterio, hay mucha intriga. El personaje de Gatsby es como una especie de leyenda y creo que realmente hace muy bien la función esta de atrapar al lector, pero sobre todo donde yo encontré más quizás la virtud de esta obra es a posteriori, cuando le empecé a dar vueltas, y según cómo se mire también es una reflexión acerca del amor, pero de este amor quizás muy genuino pero muy intenso y muy obsesivo, pero todo esto en contraposición a lo que sería la sociedad de los felices años 20 que Fitzgerald tanto conoció, y vemos cómo la superficialidad del dinero y sobre todo esta cultura o esta sociedad del aparentar y del fingir y del puro hedonismo y pasárselo bien frente a los sentimientos quizás más profundos y genuinos que vienen gestándose desde hace mucho tiempo. Dicho así queda un poco abstracto, pero es que tampoco quiero dar mucho del argumento de esta obra porque al final creo que vale más la pena ir descubriendo a la medida que vas avanzando con el libro. Pero así, a grosso modo, diré que El Gran Gatsby narra la historia de Gatsby, de un personaje que es de alguna manera una especie de leyenda entre los suyos. Es un hombre rico, muy rico, que parece que ha obtenido una fortuna de la nada y nadie sabe realmente de dónde viene ni su dinero, ni siquiera él, nadie sabe propiamente quién es Gatsby. Y todo esto lo vemos desde una perspectiva externa, ya que el protagonista no es él, pero sin embargo vamos a seguirle de muy cerca y vamos poco a poco descubriendo cuáles son sus verdaderos propósitos y cómo para Gatsby
el dinero tiene una especie de función mucho más instrumental de lo que quizás parece a primera vista, porque la historia, pese a ser muy cortita, nos lleva a una profunda reflexión acerca tanto del amor como del dinero e incluso de esta sociedad tan superficial a primera vista que sería la de los felices años 20. Y poco más que decir, ya que El Gran Gatsby es una de las grandes novelas norteamericanas del siglo XX, así que ya creo que por sí sola pues merece su fama. Y ahora, siguiendo en el mismo continente americano, un poquito más abajo, nos vamos a Colombia con Gabriel García Márquez y El coronel no tiene quien le escriba. Esta es una obra que leí el año pasado y rápidamente apareció en mis top 10 lecturas del año porque me encantó. Fue una recomendación de un amigo y la verdad es que no sé cómo tardé tanto en leerla. Es una obra muy cortita, no llega ni a las 100 páginas, pero es que yo creo que cada frase es magistral. Gabriel García Márquez le tenía mucho cariño a esta obra, decía que era su gran obra, incluso por encima de Cien años de soledad o El amor en los tiempos del cólera. Y creo que leyéndola de principio a fin uno acaba entendiendo por qué. Es una obra que, bajo mi opinión, trata muy bien el tema de la esperanza y la espera, e incluso en contraposición con la desesperación. He leído muy pocas obras que hablen de esto. Creo que también es un tema muy presente a la vez que muy sutil, porque esta obra habla de mucho más, porque también podemos hacer una lectura quizás más política. Y esta obra narra la historia de un coronel retirado que vive sus días junto a su mujer en un estado prácticamente de pobreza o al menos de mucha escasez, y vemos cómo lleva años teniendo esperanzas en que finalmente le concedan la paga por sus servicios, una paga que le prometieron pero que parece que nunca llega. Y siendo así, tras la muerte de su único hijo, una de las pocas esperanzas que les queda es en el gallo de pelea que éste dejó, pero para eso pues tienen que alimentarlo y tienen que pasar unos meses hasta que este pueda crecer y dar algún tipo de dinero. Así que a través de estas páginas vemos la vida del coronel y cómo este se debate entre la esperanza y la desesperanza. Y además también García Márquez trata temas como la injusticia, que está muy presente a lo largo de la obra. Así que, pese a ser una novela muy cortita, pues vemos que tiene muchos temas de los que también reflexionar y darle vueltas. Y sobre todo vemos que, aunque parece que la novela tiene un tono quizás más triste o que es una situación más de desesperanza y desolación, el coronel es un personaje muy peculiar que tiene una especie de quizás un don para iluminar la situación, o al menos esta fue la sensación que me dio a mí. Y pasemos al cuarto libro que os traigo, que es Dublineses de James Joyce. Este es un autor que tiene una fama de ser complejo y la verdad es que lo es, pero en cambio en Dublineses vemos que esta complejidad parece estar dejada un poco de lado. Al menos es fácil de leer, es un compendio de varios cuentos, de varias historias cortas, de relatos cortos, que suceden todos a lo largo de la ciudad de Dublín. Y aquí vemos pues esta prosa naturalista que pretende reflejar pues la sociedad tal y como es, y vemos un Joyce pues con mucha menos ambición que en otras obras. A mí lo que me gustó mucho de Dublineses es que, aparte de reflejar, ¿no?, pues cómo era esta sociedad irlandesa de la época, las historias que nos narra Joyce tienen un matiz que no acaba de ser redondo, que no acaba de ser completo. Yo la sensación que tuve es que cada una de estas historias tenían como un final que no te dejaba con la sensación ni de que era un buen final ni de que era un mal final, sino que simplemente te dejaba en un limbo entre parece que ha pasado algo bueno, pero en el fondo quizás no era tan bueno, o incluso al revés, parece que lo que ha pasado es malo, pero en el fondo quizás no era tan malo. Al menos esta es la sensación de unidad que me dio la obra. Al leerla por completo, sentí que lo que unía estas historias era esta sensación de incertidumbre, junto con, naturalmente, pues la ciudad de Dublín. Si os interesan los relatos cortos y os gusta este tipo de escritura, pues creo que es una muy buena opción. Y al final de este recopilatorio de dublineses está incluida una obra que muchas veces se considera aparte, pero también se suele publicar conjuntamente con dublineses, que es Los muertos. Los muertos es para mí la mejor obra de James Joyce, en el sentido de que es la obra que más me ha gustado, y realmente es un escrito muy mágico, muy curioso, porque pese a que empieza en una situación completamente mundana, en una cena de festín, vemos que trata temas quizás más superficiales o al menos más políticos y que no tienen tanto que ver con lo que es el final de la obra. A la mitad final llega un punto en el que la obra parece cambiar y adopta un tono completamente oscuro. Es un relato muy curioso y para mí transmite muy bien el sentimiento de ambivalencia
que yo sentí a lo largo de Dublineses. Y finalmente quería hablaros de un libro que leí hace muy poquito, pero que me fascinó, y es Noches Blancas de Fyodor Dostoyevsky. Volvemos a Rusia, ya no con Tolstoy, sino con Dostoyevsky, a ver una de sus obras que quizás es la obra menos propia del autor. Y es que a mí con esta obra me costó mucho ver a Dostoyevsky. Sí que es verdad que hay partes en las que resuenan a su forma de escribir, pero es que es una obra muy peculiar y curiosa, al menos para lo que es el canon del autor, y a mí me encantó porque es muy cortita a la vez que muy intensa, y vemos como un protagonista que es completamente solitario, que nos lo narra así el autor como, no misántropo, pero sí alguien muy solitario, en el transcurso de una de estas noches blancas de San Petersburgo, estas noches que parece que nunca llega la noche, sino que el sol se alarga y queda una especie de penumbra que hace que no sea propiamente una noche. El protagonista se encuentra con una chica que está llorando asomada en una barandilla del puente, y esto parece llamarle la atención. Y a partir de aquí establecerán una conversación y comenzarán a conocerse y acordarán verse las noches siguientes en más o menos la misma hora y el mismo sitio. Hasta aquí nada especial, pero luego vemos cómo estos personajes empiezan a hablar de sí mismos, y a través de que ellos se conocen, nosotros como lectores vamos profundizando en el interior de estos personajes. Y vemos cómo tanto el protagonista como la chica, la mujer de la que parece que se acaba enamorando, teniendo un interés romántico que ya vemos desde el principio, ambos son personajes parecidos a la vez que muy distintos. Y en Noches Blancas lo que vemos sobre todo es una cuestión acerca del amor intenso, no correspondido, y que uno sabe que no es correspondido porque desde el principio ella dice: no te enamores de mí porque no voy a corresponderte. Entonces, a partir de aquí vemos pues cómo su situación va acercándose y alejándose, y vemos cómo la vida del protagonista, que es completamente alejada de la realidad, comienza a trazar puentes y a ver como salidas a esa soledad. Pero es que realmente todo lo que diga de la obra parece no hacer justicia, o al menos poder hacer spoilers, y creo que es una obra que vale la pena leerla y dejarse llevar pues por sus páginas que transcurren a mucha velocidad. Y en mi caso yo lo leí de forma casi seguida a otro libro que es Carta de una desconocida, de Stefan Zweig, y encontré muchos paralelismos. Creo que son quizás obras que estaría interesante comentarlas conjuntamente, o que al menos vale la pena de leerlas seguidas. Al menos a mí me resonaron mucho mutuamente y tenían como muchos paralelismos, y sobre todo lo interesante es ver cómo, mientras que en Noches Blancas el protagonista es un hombre, en Carta de una desconocida vemos que la protagonista, quien escribe la carta, pues es una mujer. Pero vemos como una misma situación, o al menos una situación muy parecida, aunque con sus diferencias, lógicamente, pues se expresa de formas distintas tanto en una obra como en la otra. Y hasta aquí el vídeo. Espero que estas recomendaciones os hayan podido servir. Ya os digo, tanto para adentraros en el mundo de los clásicos como para salir de un atasco lector, o incluso pues para adentraros en autores. Creo que las obras cortas son interesantes también para adentrarse en autores, porque tenemos una muestra pues pequeña de si nos va a gustar o no lo que es el autor. Yo diría que si tuviera que quedarme con una de estas obras, la que más me gustó fue la del Coronel no tiene quien le escriba, pero La felicidad conyugal, pese a que es una lectura muy distinta, también me gustó mucho. Es una lectura mucho más plácida, quizás mucho más de primavera, y vale mucho la pena también. Y bueno, si habéis leído alguno de estos libros, también dejadme en los comentarios qué os han parecido. Si tenéis alguna recomendación de libros cortos, también dejadla en los comentarios. Seguro que así pues entre todos vamos ayudándonos unos a otros. Aunque también os digo que me he dejado un montón de libros cortos. Tenía ideas de poner... Bueno, o sea, tenía muchas ideas, pero he intentado seleccionar pues como las lecturas que más me atraparon a mí, o que he considerado que sean más fáciles de abordar, que no tengan un lenguaje tan complejo, que su trama sea quizás más ligera, y de alguna manera pues que sean libros fáciles de abordar. Entonces, si tenéis alguna recomendación de este tipo, pues también dejadla en los comentarios. Y nada más, yo me despido. Como siempre, espero que estéis muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Chao!